hacemos desde la Dirección de Comunicación Social para que nuestros funcionarios puedan dialogar con cada uno de ustedes para conversar acerca de los temas que son de interés público y de interés de la sociedad. En este caso específico, contamos con la presencia del señor oficial mayor Marco Antonio Abaid, con la presencia del maestro Rodolfo Alor y del maestro Raimundo Yáñez Razo, funcionarios de esta oficialía mayor, quienes participarán en esta ocasión en esta conferencia de prensa. En primer lugar, le pediría al señor oficial mayor, al maestro Marco Antonio Abaid, nos haga el favor de hacer uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Medina. Muy buenos días. Saludo con aprecio a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan. Muchas gracias por su presencia. Con información proporcionada por los estados, el gobierno federal ha pagado con éxito el complemento de aguinaldo, además de la primera quincena de 2015 de la nómina educativa nacional. Lo anterior, en el marco del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativa, FONE, con base en el proceso de conciliación de la nómina con las entidades y con respeto a todos los derechos de los trabajadores de la educación federalizados. Con fundamento en la Ley de Coordinación Fiscal, se efectuó el pago a 918,222 servidores públicos que ocupan plazas registradas y conciliadas en el FONE y cuentan con la constancia de nombramiento. Los pagos se realizaron los días 13 y 14 de enero a través de la dispersión bancaria y mediante cheque bancario, los cuales fueron entregados a las autoridades educativas locales para su distribución a los servidores públicos. Si bien el proceso general del pago ha sido exitoso, también hemos detectado solicitudes que requieren aclaraciones por parte de las autoridades educativas locales. En este sentido, de los 48,442 casos detectados inicialmente, al día de hoy se han atendido de manera favorable 25,236 de ellos. Estos casos se refieren en su gran mayoría a constancias de nombramientos pendientes de informar, cuya situación se resolverá en cuanto los gobiernos estatales envíen la información correspondiente. Las solicitudes de pago que no se aclaren o se determinen improcedentes deberán ser atendidas con recursos de las entidades federativas en términos de las disposiciones normativas. El FONE materializa uno de los propósitos de la reforma educativa, el de vigilar la transparencia y la rendición de cuentas sobre el origen y aplicación de los recursos que se destinan al sector. Lo anterior ha sido posible en el marco de respeto al federalismo, con la participación de las 31 entidades federativas, a fin de garantizar que los trabajadores de la educación continúen recibiendo su pago en tiempo y forma. No quisiera extenderme más en la exposición, a efecto de privilegiar el tiempo para atender sus inquietudes, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. En primer lugar, tengo una solicitud, muchas gracias, señor oficial mayor, de Xochitl López, del Enfoque Radio 1000, si me hace el favor. Gracias, buenos días. Yo le quiero preguntar, ¿qué les falta a los otros? O sea, lleva alrededor de 25,000, señalaba, ¿no? ¿Qué les falta a los otros y si estos trabajadores están en riesgo, digamos, de ya salir del sistema educativo o solamente son trámites administrativos de los que restan? Gracias. La diferencia de los 48,000 a los 25,236 son casos, no son particularmente servidores públicos. Yo le voy a pedir al director general de presupuesto, quien lleva técnicamente el FONE, que le explique cuáles son estos casos y qué pasa con los que faltan y cuáles son los supuestos en función de la información que nos están haciendo llegar las entidades federativas. Por favor. Gracias, buenos días a todos. Sí, específicamente de los casos pendientes tenemos dos universos. El primer universo de 6,751 casos se refiere a
plazas autorizadas en el FONE para los cuales las entidades federativas no han podido proporcionarnos la información del nombramiento correspondiente. Tenemos la plaza y tenemos la solicitud de pago, pero no tenemos la constancia de nombramiento. Entonces, ¿qué es lo que procede? Pues que la entidad federativa proporcione la información a efecto de poder vincular la plaza con la persona para la cual se solicita el pago. El resto, que son 16.455 casos, corresponden con plazas que en este momento no se tienen registradas en el FONE. Plazas para las cuales las entidades federativas han solicitado movimientos de conversión de plazas, movimientos de cancelación-creación, a efecto de poder actualizar el analítico y estar en posibilidad de reconocer las constancias de nombramiento que expidieron sobre esas plazas y poder estar en aptitud para el pago. Esos son los dos grandes universos sobre los cuales tenemos todavía pendientes. Para el trámite de conversión de plazas, que es un trámite de cancelación-creación, existen disposiciones específicas donde la autoridad educativa local presenta la solicitud, que llega a análisis y revisión de la SEP, en este caso a la Dirección General de Personal y a la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros, y posteriormente el trámite se va a la Secretaría de Hacienda. ¿Estos 1.751 sí son plazas igual a número de personas o implica en algunos casos dos o tres plazas? Sí, exactamente. Okay. Igual en las 16.455. Es correcto, sí. ¿Y cómo podemos saber cuántas personas son? Ok, les damos el dato, sí, les conseguimos el dato. No lo traigo ahorita, pero lo proporcionamos con mucho gusto. Sonia del Valle, del diario Reforma. Yo quisiera preguntarles si ustedes habían conciliado la nómina, ¿por qué aparecieron estos 48,000 casos no aclarados? O sea, ¿son nuevas plazas? ¿Son cosas que los estados les están diciendo o casos que los estados les están diciendo que por favor páguenmelos, etcétera? Lo segundo que quiero saber es, ustedes dicen que requieren para estos casos el nombramiento. ¿Cómo es que los estados les entregan el nombramiento? O sea, ¿es un papel físicamente o ustedes verifican que esa persona también esté asignado a algún centro de trabajo o no, etcétera? Lo tercero que quiero saber es cuánto ha costado. Es decir, hasta ahora han pagado 918,222 personas o casos, y quiero saber cuánto cuesta eso. Y ¿qué de cierto hay que se paga con la nómina a todos los aviadores, los jubilados, los muertos, los fallecidos, los comisionados, etcétera? Gracias. Y el caso de Oaxaca en particular, ¿cómo va? Porque ustedes pactaron con Oaxaca, bueno, al menos está el señor Rodolfo Alor en la Secretaría de Gobernación, estuvo con ellos y pactaron que les iban a entregar los recibos de nómina, pero que además iban a conciliar estas 7,000 plazas o personas con ustedes, que ustedes no habían reconocido. ¿Cómo va el caso específico de Oaxaca? Gracias. Con todo gusto, señor. Si quieres, por favor, Rodolfo, ¿no? Sí, claro que sí, maestro, gracias. A ver, en el proceso de conciliación de plazas, para atender el primero de las preguntas, en el proceso de conciliación de plazas lo que se identificó fueron las plazas que tenían vigentes las entidades federativas al inicio del ciclo escolar 2013-2014. Si recordamos, ese fue el mandato que estableció la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Por qué están saliendo estos casos ahorita? Son dos universos. De los 48,442, hay 16,455 que tienen que ver con plazas no registradas y hay 31,987 que tienen que ver con nombramientos, con constancias de nombramiento que no nos entregaron las entidades federativas. Entonces, de este universo, las plazas que no estaban dentro del universo de la conciliación son estas 17,455, y la explicación que se tiene es que al ser un sector muy dinámico donde la atención del servicio educativo tiene que estar actualizando el analítico de plazas en virtud de las jubilaciones, los cambios en la demanda de la oferta educativa, todo este tipo de factores requieren de una serie de movimientos y de
de cancelación, creación de conversiones de plazas, que dada la magnitud y la celeridad con la que se van haciendo, pues no estaban reflejados en la información de hace un año, del inicio del ciclo escolar 13-14. Hasta ahora que entregamos y que nos entregan la nómina de un universo del universo de plazas que se concilió, pues estamos encontrando estas 16,000 que no tenemos registradas, para las cuales todas las entidades federativas deben de hacer planteamientos de conversión de plazas, como comentaba, de cancelación, creación, pero sobre la misma base del techo autorizado para cada una de las entidades federativas. Entonces, ese es el tema, ¿no? ¿Por qué no estaban en la conciliación? Porque la conciliación por mandato de la ley se hace al inicio del ciclo escolar 2013-2014. ¿Por qué aparecen hoy? Porque ya al tener la nómina activa y estar ya enfrentando la realidad, ahora sí ya emparejamos el trámite de pago con la conciliación, estamos encontrando que existe este universo para el cual hay que hacer un trámite administrativo para su autorización. Esa sería mi respuesta al primer cuestionamiento. Segundo, ¿cómo nos entregan la constancia de nombramiento? Para la entrega de la información se han establecido layouts de información, todo es electrónico, que tienen que cumplir con reglas, ¿no? Tenemos toda la plantilla, todo el analítico de plazas, y para el analítico de plazas las entidades federativas nos empiezan a proporcionar información de cuál es el tipo de nombramiento que tienen, cuál es el código del movimiento, datos CUR, RFC, dirección, toda la información que acredita electrónicamente un nombramiento. A partir de esta información se va haciendo la ocupación del analítico de plazas y se van aplicando los movimientos de alta, de licencias, de altas interinas, con base en las reglas que están definidas por la Dirección General de Personal. En estos casos, en estos 31.987 casos, no coincidía la constancia de nombramiento que teníamos en electrónico con la información de a quién se le estaba pagando, o no teníamos constancia de nombramiento, o sea, la plaza para nosotros estaba vacante. Entonces las entidades nos han entregado la información de cómo fueron haciendo los movimientos en sus sistemas para poder llegar a la ocupación de la plaza por la persona a la cual se le está otorgando el pago. Este sería mi siguiente. ¿Cuál es el costo de la nómina? No lo traigo ahorita conmigo, pero con mucho gusto se lo hacemos llegar. De lo que llevamos ahorita pagado es primer quincena, segunda parte del aguinaldo y primer quincena. La segunda parte del aguinaldo se cubrió en 27 de las 31 entidades federativas, porque 4 entidades ya habían cubierto la parte del todo el aguinaldo en diciembre, y ya llevamos cubierto ahorita el costo de la primer quincena, pero se lo hacemos llegar con mucho gusto. Por lo que respecta al tema de aviadores, jubilados, fallecidos y todo, aquí un tema, nosotros pagamos con base en la solicitud de las entidades federativas y con base en la información que tenemos de las constancias de nombramiento. ¿Qué pasa si una persona desafortunadamente fallece, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer la entidad federativa es hacer un trámite de baja por fallecimiento, y con esto se suspende inmediatamente el pago. ¿Qué pasa si la entidad federativa no nos actualiza el registro y sigue mandando trámites de pago? Se continuará expidiendo el documento o la dispersión, pero en el momento en el que se reporte la baja, pues se suspende el pago. Aquí dependemos de la información de las entidades federativas, porque hay que recordar que ellos son los patrones de los trabajadores federalizados, y por lo tanto ellos son los que llevan la gestión de personal. En este caso nosotros actuamos con base en la información que ellos nos proporcionan. Entonces es lo mismo para aviadores, para jubilados, para fallecidos, ¿sí? Ellos son los que tienen que reportarnos la información. En el caso que se refiere el caso de Oaxaca, en el que tuvimos ahí alguna intervención, lo que puedo decirle que en el mismo sentido que, como comentaba hace un momento, de las 16,000 plazas, 16,455 plazas que no están conciliadas, en ese mismo caso se encuentra el caso Oaxaca, que tiene plazas que tiene registradas que no están reconocidas en la conciliación, y que para efecto de poderlas registrarlas, analizarlas y reconocerlas, deben de presentar el movimiento de cancelación, creación compensado, a efecto de poder llevar el trámite ante la Secretaría de Hacienda. Es exactamente el mismo tema. Dentro de los compromisos asumidos en esa reunión a la que usted refiere, la autoridad educativa local se comprometió a entregarnos la propuesta de conversión de cancelación, creación.
Ya nos ha enviado alguna información, pero todavía está en observación por parte, o sea, ya la devolvimos porque no está completa. Estamos esperando que nos haga la propuesta para poder llevar a cabo el movimiento. En este caso estamos dándole el mismo tratamiento a Oaxaca que al resto de las entidades federativas. Tiene que ser un movimiento de cancelación, creación, a efecto de poder llevar a cabo el registro de las entidades, de las plazas que no se encuentran hoy comprendidas dentro del FONE. ¿Perdón? Son 5.900 casi, 5.890 casos. Ojalá no nos dispersemos mucho, ¿no? Porque si vamos a interrumpirnos con preguntas. La reunión pasada, acuérdate que nos hicimos un lío fuerte. Gabriela Rivera, del Eje Central, por favor. Buenos días. Primero me gustaría ver si me pueden hacer una precisión respecto a estas 48.422 pagos que no estaban bien regularizados. ¿Significan un costo mayor para la nómina o ya estaban contemplados dentro del monto que ustedes tenían asignado para el pago de la nómina? Y bueno, si no es así, ¿cuánto les representa adicional? E insistir un poco en el caso de Oaxaca. De estos resueltos, ¿son los 5,000 que usted mencionaba ya están resueltos o cuántos faltan por resolver? Y si esta reunión que tuvieron la semana pasada no significa un retroceso para la reforma, ya que bueno, por otro lado la CENTE también pidió, además de la conciliación de la nómina, que se regresara a los pagos con talones y que se pagaran incluso en el banco que ellos pedían. Es decir, ellos están otra vez exigiendo ciertas cosas y se les están dando tanto en el gobierno federal como en el estatal. ¿Esto no es un retroceso para el pago de la nómina a nivel federal y no significaría un peligro pensando en otros casos donde la CENTE también tiene fuerza, como Michoacán o Chiapas? Sí, con mucho gusto. Por lo que respecta a los 48.442 casos, si representa un costo adicional, la respuesta es no. Como comentábamos, casi 31.987 casos tienen que ver con constancias de nombramiento, es decir, la plaza ya existe y por lo tanto está presupuestada y está dentro del costo del FONE. Por lo tanto, nada más lo que necesitamos es que se acredite la constancia para poder hacer el trámite de pago. Por lo que respecta a los 16,000 casos restantes que tienen que ver con plazas no registradas en el FONE, el mecanismo previsto en la ley y en la normatividad para poder cubrir esos pagos es que las entidades, las autoridades educativas locales presenten los procedimientos de cancelación-creación a costo compensado para que podamos reconocer esas plazas. Es decir, hoy tienen plazas vacantes que utilizaron para cancelar y crear estas plazas para las cuales hoy solicitan un pago. Entonces el mecanismo tiene que ser a costo compensado, es decir, en resumen, no hay costo adicional para el FONE por estos 48,000 casos. O sea que el monto de la plaza que se cancela sea suficiente para cubrir el costo de la plaza que se crea. ¿Sí? Ok. En el caso Oaxaca, como comentábamos hace un momento, traemos cerca de 5.900 casos que están pendientes, que no se pagaron en esta primer quincena, derivado de que se encuentran en el supuesto de la cancelación, creación de plazas. La autoridad educativa local debe proporcionarnos las plazas que desea cancelar o que requiere cancelar para poder crear estas plazas. ¿En qué estatus se encuentra? Como comentaba, recibimos una primera propuesta, le hicimos observaciones, la devolvimos y estamos en espera de que la autoridad educativa local nos proporcione la información complementaria para poder hacer su trámite ante la Secretaría de Hacienda. Ese es el estatus del caso de las plazas de Oaxaca. Por lo que se refiere a que si la reunión de SEGOP no afecta o vulnera la reforma educativa, atendimos a un llamado de la Secretaría para proporcionar argumentos y escuchar a personas de la representación sindical que tienen planteamientos específicos. Conocen ustedes los acuerdos de ese día. Particularmente una de las preocupaciones de la representación sindical es el tema de que cuando se les entrega el pago con cheque
no venía acompañado de su talón como anteriormente lo hacía. Ahí nosotros no vemos ningún problema en regresar al esquema de que el cheque vaya con su talón impreso. Nosotros diseñamos un esquema donde fueran por separado, por un lado te entregan el cheque y en otro lado tu talón de pago, que viene ya con timbrado y todo fiscal. Ellos piensan que la mejor manera de que se les proporcione su pago es con este esquema tradicional, y la verdad que no, es un tema administrativo de documentos y de papeles. La verdad creemos que si ese es el planteamiento lo podemos realizar, ¿no? En el tiempo se hizo un compromiso. Por lo que respecta a las plazas, pues el planteamiento que se hizo con Oaxaca es que la autoridad educativa local nos presente la propuesta de cancelación-creación a efecto de poder presentarlo revisarlo ante la Dirección General de Personal, la Dirección de Financieros, y ir ante las instancias de la Secretaría de Hacienda para su autorización, en su caso. Por lo que refiere al banco, que fue un tema que se manejó en los medios, no se reiteró por parte de la representación sindical. Originalmente se hablaba de que se pedía que se siguiera pagando con la institución bancaria con la que se pagaba antes los cheques. La institución bancaria que seleccionó la SEP para llevar a cabo este proceso tiene Bancomer, que tiene que ver con su cobertura y tiene que ver con el tema de el costo de los cheques. Bancomer presentó una propuesta por cheque, costo cero, lo cual pues se hizo, llevó a cabo se seleccionó esta institución bancaria a nivel nacional para llevar a cabo este proyecto. Por lo que respecta, bueno, esos son los dos planteamientos en cuanto a talones y en cuanto a el tema del banco. Ya no se reiteró el tema del banco. En resumen, creemos que el atender un llamado y tener una conversación y atender las demandas de la representación, no creemos que vulnere la reforma educativa, siempre y cuando se sigan las mismas reglas para todos, que es lo que estamos haciendo, tanto para Oaxaca como para todas las entidades federativas. Estas 16.455 plazas que no están registradas deben de seguir la misma ruta, ¿no? Todos deben de presentar propuestas de cancelación-creación. Muchas gracias. Julián Sánchez del Universal, perdón. Buenos días. Insistiendo un poco en el asunto de los montos, si bien mencionaba que no tiene la nómina, ¿cuál es la estimación de estos pendientes? Y paralelamente a esto, si hay pendientes con los jubilados y qué problemas están encontrando con el pago para jubilados, y si se tiene el presupuesto para cumplir con esto, y junto a ello, si considera que se requiere una reforma al sistema de pensiones para los maestros. Gracias. Sí. En lo que respecta a, a lo mejor no entendí muy bien la pregunta. En el tema de pago a jubilados, el FONE no contempla recursos, solamente para personal jubilado no contempla recursos, el personal jubilado se cubre con… ¿Cuál sería su pregunta, perdón? Si hay algún pendiente de pago de jubilados. Por parte del FONE no tenemos pagos a jubilados. En términos de la ley, los pagos a jubilados los realiza pues, el ISSSTE, ¿no? O el IMSS, dependiendo de la naturaleza de la relación, si son de apartado A o B, pero particularmente el FONE no atiende temas de jubilados. ¿De pensiones de jubilados considera desde su particular punto de vista que es necesario? Digamos, no quisiera entrar en ese tema porque no es de mi competencia, pido una disculpa por eso. Creo que es un tema que tiene demasiadas aristas, pero particularmente centrándonos en el tema del FONE, no tenemos intervención en tema de jubilados. Por lo que respecta a si tenemos el presupuesto suficiente para cubrir las obligaciones del FONE, puedo comentar que sí se cuenta con el recurso suficiente para cubrir las obligaciones derivadas del FONE. El presupuesto que se entregó a la Cámara de Diputados para su aprobación corresponde a 330,000 millones de pesos que nos permitirán enfrentar las obligaciones de pago por parte de la Federación a las obligaciones de pago del personal que ocupe plazas federalizadas y que están registradas en el FONE. Teresa Moreno, de 24 horas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Yo tengo un par de precisiones, por favor. De las 16.455 plazas que no quedaron conciliadas, 5.890 mencionaba que son de Oaxaca. ¿El resto de qué estados son? Principalmente por esta situación de que, digamos, la CENTE también tiene una fuerte presencia en Guerrero, Chiapas y Michoacán, una. Dos, si la SEP va a realizar alguna investigación, además de la información que entreguen los estados, para saber por qué se dieron estas irregularidades en estos 16.000, casi 500 casos. ¿Quiénes son estos maestros, estos 16.455 maestros que todavía no se pueden acomodar? Y por último, si nos pudiera precisar, por favor, si en Chiapas, Guerrero y Michoacán, al igual que se dio en Oaxaca, la conciliación se realizó a partir del plantilleo que presentó pues la coordinadora. Digo, en Guerrero sea a partir de la CETEC, supongo, y en Michoacán y Chiapas sí fue a partir de la coordinadora. Gracias. Gracias. Gracias, maestro. Principalmente las plazas de las 16.455 plazas no reconocidas tienen que ver con plazas en varios estados de la República. En Nuevo León, en Guerrero tenemos cantidades importantes, Veracruz, Baja California, Zacatecas, ¿no? Chihuahua, tenemos cantidades importantes de plazas. Digo, evidentemente el monto más significativo está en Oaxaca, también tenemos en Chiapas, ¿no? De los estados que usted menciona, significativamente son esos los montos. Les haremos llegar la distribución por cada uno de los estados para que tengan el detalle. Si vamos a investigar por qué se dieron estas circunstancias, creo que de estas 16.000, para nosotros el planteamiento en términos de la ley, que la ley nos obliga, la ley de coordinación fiscal, nos obliga a pagar todo aquello que esté registrado, o sea, pagarle a todas las personas que ocupen plazas que estén registradas en el FON. También la propia ley tiene la previsión, si no está registrada, debe ser pagada con recursos, con ingresos propios de las entidades federativas, es decir, al no ser una plaza federalizada, corresponde a la entidad federativa cubrirla con sus recursos. Entonces, en este caso, las entidades han argumentado y han proporcionado en muchos de los casos ya las propuestas de conversión de plazas, en el sentido de que corresponden a plazas que debieron haber sido creadas bajo el esquema de conversión, cancelación, creación, para atender la necesidad del servicio educativo. Por lo tanto, cumplen con las disposiciones en la materia y que hoy se encuentran en trámite de autorización estas conversiones, estas autorizaciones de conversión. Es un trámite regular, es un trámite normal, ¿no? El tema es si presentan la documentación para efectos de, o las solicitudes para efecto de realizarlo a costo compensado, ¿no? Sí. No, nosotros no tenemos plazo. O sea, la pregunta es, si las entidades no nos presentan estos procedimientos de cancelación, creación, pues ellos deberán cubrir los emolumentos de la primer quincena. Nosotros, en términos de la ley de coordinación fiscal, podemos pagar retroactivos solamente hasta 45 días, más allá de esa fecha no se pueden pagar retroactivos, ¿no? Pero nosotros estamos en la mejor disposición de atender las solicitudes de las entidades federativas para poder complementar estos procesos y poder avanzar hacia los siguientes pagos. Si la conciliación se hizo a partir de plantilleo, yo les puedo decir que en los 31 estados de la República la conciliación se hizo con base en la información que las autoridades educativas locales proporcionaron a la Federación, tanto a la SEP como a la Secretaría de Hacienda, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal. O sea, en términos del procedimiento que para estos efectos publicó la SEP y la Secretaría de Hacienda y que es lo que está establecido y mandatado en la Ley de Coordinación Fiscal. Si las autoridades educativas locales tomaron de la fuente que hayan tomado, pues es responsabilidad de ellos, pero nosotros en los 31 casos llevamos la conciliación con las entidades a partir de la información que ellos nos presentaron y con base en los techos que nos autorizó la Secretaría de Hacienda. Sonia, ¿quería hacer alguna aclaración? ¿No? Y
Y mi pregunta entonces sería, ¿y la ley del servicio profesional docente dónde está? Es decir, ¿pasaron por concurso, no? Según todas las plazas, esta, usted le llama bonito ley de cancelación-creación, son plazas vacantes al final del día. Entonces, y esa plaza vacante tiene que ser concursada. La pregunta es si todas esas plazas fueron concursadas o ustedes, porque ellos han pedido que se creen y la ley de coordinación fiscal dice pues que como ellos piden, ustedes pagan y y entonces yo pregunto y la ley, la otra, para garantizar que los mejores maestros entren, ¿quién la verifica o dónde se quedó? ¿Capis? A ver, una pregunta muy interesante. Las plazas de las 16.400 plazas, no todas son plazas nuevas. ¿Qué pasó durante el proceso de la conciliación? Y tiene que ver con algo que sucedió en todos los estados, ¿no? La vinculación entre el analítico de plazas y la nómina de las entidades no estaba alineada perfectamente. En muchos casos nos dieron información de nómina para la conciliación. Sin embargo, si teníamos maestros que estaban de licencia o que estaban de suspensión o lo que fuera, en muchos casos esas plazas no se incluyeron en la conciliación porque la entidad federativa no las proporcionó. Entonces, de estas 16.000 plazas, un universo muy significativo tiene que ver con ese tipo de movimientos, con plazas que no entregó la autoridad educativa local cuando se hizo la conciliación. Hay otro universo que sí tiene que ver con plazas nuevas, con plazas que se crearon para atender la demanda de los servicios educativos y que por tratarse de plazas que están sujetas a la ley de servicio profesional docente deben de haberse sujetado a concurso, y esa es parte de las validaciones que vamos a realizar en el proceso, ¿no? Primero tener que regularizar las plazas o autorizar o hacer los trámites para la cancelación-creación, y una vez que se verifique la ocupación con base en los nombramientos, pues empezar a cruzar si la información, si se cumple o no con la ley del servicio profesional docente, y hacer las observaciones y los señalamientos a las autoridades educativas locales que corresponden. Muy bien. ¿Verdad? Hasta que estemos conciliados con los nombramientos y la verificado si cumplen con la ley de servicio profesional docente, es correcto. Rafael Montes, del Financiero, por favor. Gracias, buenos días. Yo quisiera preguntarles, para precisar, hablaba de un universo de 5.900 casos en Oaxaca, pero ¿cuál es el total de profesores en Oaxaca que hay y que solamente 5.800 son los que quedaron pendientes? ¿A cuántos ya se les pagó en Oaxaca? Y de los estados, esta figura que usted mencionaba, que tendrían que asumir el costo las propias entidades federativas, ¿de cuántas plazas estamos hablando y cuánto costaría esto para las entidades federativas? Esas serían mis preguntas. Gracias. Con respecto a los maestros que se les pagaron, no hay que olvidar, digo un poco, sé que la información puede ser confusa, nosotros identificamos a la persona o al maestro hasta que ya se tiene constancia de nombramiento y se tiene trámite de pago. En el caso de los 48.442 nos hemos referido a registros plaza, porque para nosotros, al no estar la plaza registrada, no entra a nuestro proceso y a nuestro sistema todos los flujos de datos de saber cuántas personas son y todo eso. Por eso nos hemos referido a 48.000 casos. A la pregunta expresa de a cuántas personas les pagamos en Oaxaca en la primer quincena de 2000, son 77.264 personas. Si fuera tan amable de repetirme la otra pregunta, porque me distraje por estar buscando los datos. Que en la figura que usted menciona de el costo que deberán asumir las entidades federativas por plazas que no están registradas ante ustedes, ¿de cuántas plazas estamos hablando y esto qué costo va a tener para las entidades federativas en total? Y bueno, aprovecho para adicionar, ¿esto no fomentaría que se siguiera pagando a estos aviadores o a los que están decomisionados y que no tendrían que pagarse de parte de la federación y si lo estaría pagando la entidad? De los 16.000 casos tenemos ¿cuánto es el costo para las entidades federativas? Es una pregunta que no tengo el dato ahorita para darle, pero evidentemente lo que estamos buscando, con mucho gusto se lo hacemos llegar, pero
No, lo que estamos, digamos, el planteamiento que nos están haciendo las entidades federativas es que estas plazas, al estar prestando servicios educativos y que fueron financiadas, por decirlo de alguna manera, con plazas federalizadas, que la federación las absorbe. Como comentábamos, el requisito para que esto sea es dar cumplimiento al procedimiento de conversión de plazas por cancelación-creación a costo compensado y cumplir pues las reglas que para tales efectos están emitidas. Si las plazas que no sean reconocidas son pagadas por las autoridades educativas locales, en términos de la propia ley de coordinación fiscal, pues ya es responsabilidad de las autoridades locales, educativas locales, pues que se cumplan con los criterios establecidos para el ejercicio del gasto, ¿no? Digo, ya si son aviadores y le siguen pagando, pues eso ya sale de la competencia de la Federación. Jóvenes, muchísimas gracias. Espero que hayan quedado satisfechas todas sus dudas y expectativas y como siempre, muchísimas gracias por su presencia.